hemos sido literalmente programados, nuestra mente ha sido intervenida como si fuera un ordenador, como si fuera un mero programa informático, de proceso de datos, un programa el cual después va a ser como un patrón en nuestras vidas a la hora de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos los unos con los otros, un patrón de pensamiento, de cómo debemos pensar, de cómo debemos sentir o no sentir. Digamos que se ha creado como una estructura que moldea nuestra personalidad y moldea nuestra vida, la forma que llevamos nuestras vidas, nuestra existencia. Todo lo que sea conocimiento de fuera, conocimiento externo, a pesar de que sea muy atractivo, a pesar de que sea muy, digamos que muy, como hoy en día, ¿no? La llamada conspiración, los llamados teorías de la conspiración, y todo eso es conocimiento externo, todo eso son teorías mentales, es conocimiento, es más basura que nos vamos metiendo en nuestra cabeza, y lo que tenemos que es rescatar ese autoconocimiento. Estamos saturados de información, existe más información de la que la mente humana pueda admitir, y ya se está convirtiendo en contraproducente. Nunca hubo tanta información, pero a la vez nunca hubo tanta incomunicación. El ser humano está cada vez más incomunicado. Los seres humanos tenemos menos capacidad de comunicarnos y a la vez estamos saturados de todo tipo de información. Por tanto, lo importante es el autoconocimiento, un autoconocimiento totalmente incondicional y descondicionado de cualquier idea, o sea, hasta nuestras propias autoideas son, el germen de esa autoidea es un condicionamiento. Por tanto, el ejercicio es liberarnos de todo condicionamiento. Obviamente que tenemos que manejarnos en el mundo y no vamos a andar por el mundo con la mente en blanco, como se suele decir, ¿no? No es esta la actitud. La actitud es saber movernos en el mundo, pero siendo conscientes de nuestra realidad, siendo conscientes de dónde estamos, de dónde venimos, y siendo conscientes de dónde vienen nuestros pensamientos, de dónde vienen nuestros sentimientos. Ese es el trabajo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando tú observas detenidamente a una flor, te detienes, miras a esa flor, la observas, y en ese momento hay un observador que está observando esa flor. Eres tú mismo, ese observador que está inconscientemente, a pesar de que tú estás viendo la flor con tus ojos, tu cerebro está recibiendo las imágenes de la flor, pero en tu inconsciente está el observador. Ese observador condicionado está traduciendo lo que está viendo. Independientemente de ese proceso que hace el cerebro, pero esa es la realidad que nuestro cerebro percibe. No existe otro modo de que nuestro cerebro perciba lo externo. Y lo externo no deja de ser real, porque nuestro cerebro tenga ese proceso de descodificación de lo que está viendo hacia afuera. Eso es la realidad,
y eso es la realidad de nuestro cerebro para descodificar todo lo que vemos externamente. Eso es una cosa. Después está el observador psicológico que ve y que de alguna forma traduce lo que ve, o justifica lo que ve, o aplica todo ese conocimiento que ha aprendido acerca de lo que ve, o simplemente lo califica de bonito, de feo, de intrascendente, de que no tiene importancia, o de que es algo divino, o de que es algo o de que simplemente aplica todas esas fantasías que ha leído y lo proyecta en lo que está viendo. Ese es el observador psicológico al cual me refiero. Una vez tomamos conciencia de ese observador artificial, condicionado, una vez tomamos conciencia de esa realidad que interfiere, de ese condicionamiento que interfiere en nuestra observación, al tomar conciencia nuestra mente va entrando en un proceso de discernimiento, con lo cual poco a poco vamos a ir observando y dejando a un lado ese observador condicionado y vamos a entrar en lo que es una observación totalmente incondicionada, una observación pura, y vamos a ver pues esa flor o esa mariposa o ese gato o lo que sea, o ese pájaro, vamos a ver tal cual es, vamos a ver la realidad, la verdad de lo que estamos viendo. Pero una cosa es ese observador condicionado, totalmente sujeto a lo que ha leído, a lo que ha aprendido, a lo que le han enseñado, y otra cosa es la observación pura, la observación genuina, y la observación no es personal, es impersonal. La observación no tiene yo, no es mi observación, no es tu observación, simplemente es observación. Por tanto, cuando hay observación, no existe, cuando hay esa observación genuina, pura, pues no existe ningún tipo de juicio, no existe ningún tipo de prejuicio, no existen ideas a priori, no hay ningún tipo de justificación, de condena, simplemente hay una observación pura sin ningún tipo de condicionante. Eso sería la observación por la tal cual como hemos llegado a este mundo al principio. Hemos llegado con ese tipo de observación, de pureza, de ver la vida sin ningún tipo de programa establecido. Esa es la pureza de la mente, esa es la observación totalmente genuina. Y darnos cuenta de esto, digamos que es el primer paso para empezar este ejercicio o este camino de autoconocimiento. Ser conscientes de nuestro propio condicionamiento, sin culpar, sin justificar a nadie. Nadie es culpable de que estemos condicionados. Nosotros somos responsables de nuestro propio condicionamiento. Un ser humano no tenemos la culpa, nadie tiene la culpa de haber nacido en una familia que nos han llevado a la escuela, que nos han llevado a la iglesia, que nos han llevado a todo tipo de eventos sociales y familiares. Ellos también han sido sometidos así. Entonces no hay culpables, simplemente hay responsables. Y la responsabilidad tenemos que asumirla nosotros como personas maduras, como personas autónomas que somos, y es ahí donde
entonces el individuo toma fuerza para hacer un camino interior serio y profundo. Esta observación, rescatar este tipo de observación pura y diáfana, no es nada fácil. No es nada fácil porque es toda una vida digamos que a merced de este tipo de programa, sobre todo al principio de nuestra vida, en la niñez, cuando nuestra mente es más dúctil, es más elástica. Justamente ahí han introducido el programa religioso, el programa social, y han de alguna forma nuestra mente ha cristalizado con ese programa. Por tanto, desprogramarnos no es tarea fácil, pero no imposible. Obviamente este programa con el añadido de una herencia, de unos genes que llevamos ahí de nuestros antepasados, unos genes también fuertemente arraigados y programados, ¿no? Sin considerarnos soberbios, esto es un trabajo de titanes, no es un trabajo frívolo como pretenden ciertas escuelas actuales de llamada espiritualidad. Va más allá de adquirir más basura en nuestra mente, porque eso es lo que pretenden. Parece simplemente o sencillamente es todo lo contrario, es sacar, es limpiar, es limpiar, es limpiar. El hecho de observar nuestra propia mente pues puede convertirse en una tarea muy complicada, muy compleja, muy difícil, porque el hecho de observar nuestra mente requiere de alguien que observe nuestra mente, y a la hora de hacer este ejercicio de observación va a, digamos que el que actúa en esta observación justamente es ese personaje que hemos creado, que ha sido condicionado, que ha sido adiestrado, que ha sido amaestrado a través del conocimiento, a través de las costumbres, a través de la tradición, a través del miedo. Entonces, digamos que el observador es todo eso. El observador está constituido por todo ese enjambre condicionado, y ese observador totalmente artificial y construido, ese constructo mental que se convierte en un observador, es el que va a observar. Por tanto, la observación no va a ser pura. La observación es una observación totalmente condicionada, es como una especie de lentillas de antifaz que nos ponemos en nuestros ojos, y a través de esas lentes, es como observamos. De alguna forma, el observador son esos lentes que tenemos en nuestros ojos. La observación pura, sin que haya interferencia de ningún tipo de observador, y esto es aplicable no solamente a observar con nuestros ojos, sino también a escuchar, que haya una escucha pura sin la interferencia de ese ente que oye, que traduce, que juzga lo que oye, y al fin y al cabo esto sería la auténtica desprogramación para convertirnos, más que convertirnos, rescatar nuestro estado original. Ese sería el trabajo propiamente espiritual, que es vaciarnos de todo el contenido, de ese contenido en nuestra conciencia, sin convertirnos en seres estúpidos que no sabemos andar por el mundo. De hecho, una persona descondicionada, una persona limpia de toda esa basura en nuestra conciencia,
se vuelve una persona consciente, por lo tanto inteligente, por lo tanto prudente, por lo tanto perceptiva, y que sabe pisar, sabe la tierra que pisa, sabe percibir a leguas, sabe intuir el peligro, etcétera, etcétera, etcétera. El primer paso para este trabajo interior, te sugiero que aprendas a serenar tu mente, puesto que nuestra mente está demasiado agitada. Existen demasiados estímulos externos y también internos para que nuestra mente se agite, para que nuestras emociones se revuelvan en nuestro interior. Entonces necesitamos una mente que esté serena y en esa serenidad poder buscar esa comprensión, rescatar esa libertad que nos ha sido arrebatada y que hemos permitido que nos hayan arrebatado esta libertad, porque al fin y al cabo cada ser humano tiene la libertad, tiene el libre albedrío para que otros intervengan nuestro propio criterio interno, nuestra propia percepción, nuestra propia libertad. El ser humano, en último caso, es el que tiene la última palabra y puede decir sí o puede decir no.